Muy bien, estimados alumnos, en esta oportunidad, como ya hemos visto en la semana 1 lo que es escalas termométricas, en esta oportunidad vamos a ver qué sucede cuando una sustancia determinada, ojo, una sustancia determinada de masa M, nosotros por algún medio lo damos una cantidad de calor. Entonces, obviamente, si tienes una sustancia en un estado determinado, vas a tener una temperatura inicial. Cuando le das una cantidad de calor a esta sustancia, lo que le va a ocasionar es que va a haber un incremento y va a tener una temperatura final. Entonces, ese proceso que estás observando en este momento, por el incremento de temperatura, aparece una magnitud física llamada calor o simplemente calor sensible. Ese calor sensible, cuyo símbolo es Q y que se mide en calorías, en kilocalorías, es posible calcular. ¿Cómo es posible calcular el calor de esta sustancia? Sí, una vez que conoces la temperatura, el incremento de temperatura, la masa y una propiedad característica de la sustancia llamada el calor específico, entonces es posible calcular el calor. Nosotros vamos a usar a partir de ahora que el calor sensible depende de la multiplicación del calor específico por la masa y por el incremento de temperatura. Profesor, ¿cómo yo puedo saber el calor específico? En este caso estamos hablando del agua. Y como hablamos del agua, el calor específico del agua ya está en tablas calculadas. El calor específico para el agua es una caloría por grados Celsius. Eso es en estado líquido. También el agua, ya sabes, que está en estado sólido, que es el hielo, y está en estado gaseoso, que es el vapor de agua. El calor específico en ese caso vale 0,5. Muy bien. Pero hasta aquí lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Que para calcular el calor sensible solamente necesitas multiplicar el calor específico por la masa por el incremento de temperatura. Nosotros vamos a hacer un ejemplo aplicativo. Dice, tenemos en este caso una masa de agua que es igual, dice, a 100 gramos. Esa sustancia de agua le vas a incrementar su temperatura desde 10 grados Celsius, lo vas a llevar hasta una temperatura final de 80 grados Celsius. Entonces, desde ya hay un dato importantísimo que por cultura general no debes olvidarte, el calor específico del agua. El calor específico del agua es una caloría por grados Celsius. Entonces, si deseamos saber cuál es la cantidad de calor que has entregado a esa sustancia, calor sensible, tienes que recordar con esta expresión, Q se marca. El calor específico es una caloría por grados Celsius. La masa es 100 gramos y el incremento de temperatura. Profesor, ¿cómo calculamos el incremento de temperatura? El incremento de temperatura solamente se calcula como una resta. El incremento de temperatura, que es este triángulo de T, es la resta de 80 menos 10. En este caso, ¿será cuánto? 70 grados Celsius. Entonces, regresando a la expresión, tendríamos que acompañar acá los 70 grados Celsius. Ahora, este calor sensible, ves que los gramos se cancelan con los gramos, los Celsius se cancelan con los Celsius y automáticamente tienes la respuesta que sería 7000 calorías. Ojo, también se puede expresar como 7 kilocalorías. Muy bien. Ahora, como verás, es muy sencillo aplicar la fórmula. Saber calcular el calor sensible requiere de solamente una multiplicación de 3 magnitudes físicas. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos la mezcla ahora de dos o más sustancias? Por ejemplo, yo tengo este vaso de agua a una temperatura dada, una temperatura A.
y tengo este otro vaso de agua, como verás las cantidades son diferentes, y yo quiero mezclarlas. Los voy a mezclar en un tercer recipiente. Ahí está, pongo la primera sustancia y luego ubico la segunda sustancia. Obviamente los dos cuerpos tienen masas distintas y temperaturas distintas. Entonces, al mezclar esta sustancia, nosotros vamos a llegar luego de un cierto tiempo a una temperatura de equilibrio. ¿Cómo se calcula esa temperatura de equilibrio? Entonces, para ello tenemos acá el estado inicial. Recuerda que el estado inicial era los dos vasos de agua. Entonces, lo vamos a representar a través de una línea de temperaturas. En esa línea de temperaturas está un vaso de agua. Aquí está el vaso A y aquí está el vaso B. ¿Listo? Estos dos vasos tienen su propia temperatura y su propia masa. Y estamos hablando del agua. Tiene su propia temperatura y su propia masa. Muy bien. Cuando se mezclan, habrás observado que está ahora en este recipiente. En este recipiente aparecen las dos sustancias. Aparece la sustancia A y la sustancia B. Aquí está la sustancia A y B. Entonces, luego de un cierto tiempo, estas dos sustancias van a adquirir una temperatura final llamada temperatura de equilibrio. ¿Cómo calculas esa temperatura de equilibrio? ¿Entre qué valores crees tú que debe estar esa temperatura de equilibrio? Debe ser mayor que el menor valor de la temperatura, en este caso la temperatura de A, y menor que la temperatura de B. Profesor, ¿qué ha sucedido en ese caso? Si tú te das cuenta, la sustancia A ha incrementado su temperatura y la sustancia B ha disminuido su temperatura. Por lo tanto, si esta sustancia A ha incrementado su temperatura, entonces aquí hay un calor que llamamos calor ganado, el calor ganado por A. Si tú observas la sustancia B, disminuye su temperatura. Entonces aquí, para la sustancia B, hay un calor cedido, un calor perdido. ¿Cómo es, profesor, ahora el cálculo? El cálculo es muy sencillo. Por conservación de energías, este calor ganado debe ser igual a este calor perdido. Y aplicamos otra vez la misma expresión matemática. Entonces, ¿cómo se calcula esta temperatura de equilibrio? Decimos, la ecuación que ahora vas a utilizar es el calor ganado, ojo, calor ganado o cedido, el calor ganado por A va a ser igual a qué cosa? Al calor perdido por B. Muy bien. Ahora, nosotros debemos tener claro de que este calor sensible que se calcula es solamente por incremento de temperatura. Hay una magnitud importante que debes de recordar acá, que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, cuyo símbolo es C, capacidad calorífica, se puede calcular de esta forma, como la cantidad de calor sobre el incremento de temperatura. Esto es propio de una sustancia, la capacidad calorífica. Por ejemplo, ¿qué pasa si te dicen en una sustancia que su capacidad calorífica es 70 calorías por grados Celsius? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta expresión 70 calorías por grados Celsius? Que esta sustancia, para elevar sus temperaturas en 1 grado Celsius, le debes de incrementar ¿cuánto? 70 calorías. Eso será una importante propiedad de cada sustancia. No olvides que la capacidad calorífica depende de la masa y del calor específico. Muy bien, alumnos. Esto es un modelo de problema que nosotros vamos a ir resolviendo a través del aula virtual, el Cubicol, y esperamos de que cualquier consulta la puedas hacer por el chat, por el Messenger, a través de micrófonos, y estaré absorbiendo todas tus dudas en el transcurso de la clase.